estamos hablando y en las que nos estamos metiendo y tenemos la suerte de recibir en toda la jornada, hablan de lo esencial, como ya hemos visto, y tenemos la suerte de contar con Isabel, que también nos va a hablar de lo que es esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues después de la primera ponencia, que hemos quedado todos muy instruidos con esa teoría tan vasta, ¿verdad?, tan amplia, que nos ha dejado sin preguntas prácticamente, vamos a algo que seguramente es lo que nos tiene aquí reunidos, que es la búsqueda de la espiritualidad. Todos los que estamos aquí seguramente somos buscadores de esas verdades últimas o de ese sentido para la vida, ¿verdad? Yo no me he traído ningún pen ni nada para poner en el ordenador, va a ser en plan clásico, tradicional. He preparado un escrito, pero seguramente iré alternando con todos los asistentes, ¿verdad? Y comienzo diciendo así: hablar de espiritualidad en los tiempos que corren puede resultar cuando menos chocante o llamativo para muchos. Sin embargo, en nuestros días, pocas cosas pueden resultar de más ayuda para afrontar las vicisitudes de unos tiempos imprevisibles y convulsos como los que nos han tocado vivir. El término espiritual, en su origen etimológico, viene a significar lo concerniente al espíritu, relacionado con lo inmaterial del ser humano, al que se le atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes de índole religiosa. Se utiliza en contraposición a lo material. Sin embargo, el término espiritual es demasiado ambiguo en su aplicación, tanto que no es difícil encontrar personas que lo identifican con lo religioso, mientras que otras establecen una marcada confrontación entre espiritualidad y religión, sin que en la práctica tenga que ser así necesariamente, pues en todas partes es posible encontrar de todo. Es decir, que nos podemos encontrar personas que practiquen una religión sin una verdadera espiritualidad y, en cambio, quien haya trascendido meramente el comportamiento exterior y ritual para tener una profunda vida interior, y una cosa no le estorba a la otra. De la misma forma, hay muchas personas que se autodefinen como espirituales sin que entre ellas exista patrón alguno que los una o incluso asemejen sus criterios y conductas. Claro, esto da lugar a una diversidad de creencias y de comportamientos de tipo pseudocientífico o espiritualoide que en ocasiones suelen conducirnos a pensar que esos son un montón de locos, que están practicando cosas raras, que están fuera de órbita y que incluso ni siquiera saben tener los pies en la tierra o ser coherentes cuando corresponde, porque están más que otra cosa volados. Esas son afirmaciones que solemos escuchar muchas veces en la vida cotidiana. Y, de hecho, Brian Draper, del Instituto Contemporáneo de Cristianismo de Londres, nos advierte de los peligros que este excesivo uso de creencias muchas veces exóticas, arbitrarias y sobre todo pseudocientíficas pueden conducir no solamente a una enajenación de la personalidad, sino a que sea un cajón desastre en lo que todo cabe y sea una parte más de nuestra cultura de consumo. Uno de los aspectos que se han destacado de la espiritualidad en contraposición a la religión es que mientras esta última tiende a incorporar el rito y la oración pública, así como también a corresponder públicamente a una verdad dogmática o teológica, lo espiritual tiende a ser más personal y privado, como hemos dicho. No obstante, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. ¿Y de dónde viene la palabra religión? La palabra religión viene de religare, por lo menos esta es la acepción más admitida, ya la dio Lactancio en el siglo IV,
y viene a indicar un vínculo ineludible que existe entre la persona y la divinidad o el eje trascendente que recae sobre ella. Es algo tan inevitable que incluso el ateísmo está dando fe de que eso es así. Pues desde la opción personal, uno en su relación, en su diálogo interno con esa trascendencia, opta por ponerse a favor o de acuerdo con ella o de ir espaldas a ella. Pero inevitablemente el hilo conductor de posicionamiento con respecto a la trascendencia está vigente, tanto en el creyente como en el ateo. Y esto me ha recordado también cuando hablaba don Paco, me ha recordado cuando decía que el lenguaje es transmisor de esas realidades que forman parte de la conciencia colectiva o de la conciencia universal. No podemos evadirnos del lenguaje, y ahí nos encontramos que por muy atea que sea una persona, siempre acude a expresiones del tipo «ay Dios mío», «válgame Dios», y como dijo el mismo Santiago Carrillo, el del Partido Comunista, «que venga Dios y lo vea», ¿no? Pero bueno, si el comunismo tiene como base y fundamento de su acción el ateísmo radical, la negación de toda religión por ser el denominado opio del pueblo, ¿no? Pues ahí estamos, interrelacionados todos por una red de pensamiento y de conciencia global que nos hace ineludible el uso y la certeza de que estamos precisamente navegando en el mismo mar. Antes de Lactancio, que fue el que hizo derivar en religión de religare, fue Cicerón. Cicerón decía que derivaba de relegere, otro verbo, de donde la religión vendría a ser el asunto del culto cuyas reglas hay que observar escrupulosamente. Cosa que vemos hoy día, no está el personal por la labor de seguir normas escrupulosamente, sino que más bien existe una tendencia a lo personal, a lo individual, la interpretación sui generis, la creatividad, etcétera, etcétera. Tal entendimiento es una prueba de que, aunque resulte anecdótica, nos puede servir en este caso. Por ejemplo, hay una cuestión en el Evangelio donde Jesús dice, esto es en Mateo, es uno de las... En Mateo 5:29 exactamente, dice, si tu ojo derecho te estorba para ver, más te valiera arrancártelo y sacarlo fuera de ti. Y entonces la cuestión que nos está viniendo es, ojo derecho, hemisferio izquierdo, la lógica como contraposición al hemisferio derecho, que es lo que nos sume en esa visión holística donde impera una visión superior o trascendente de la realidad. ¿No nos está diciendo realmente que la espiritualidad profunda subyace más allá de toda lógica y de toda razón? Esto es una cuestión que está ahí pendiente. Pero al mismo tiempo, la persona espiritual, si nos damos cuenta, es esa persona que ha sabido darle un sentido distinto, o al menos está en el camino de dárselo, a cada circunstancia de la vida cotidiana. A mí me extrañó muchísimo cuando estuve en Bali. Bueno, no es que me extrañara, es que además sorprende, y sorprende muy gratamente, y parece llenar todos los espacios y todos los rincones de una luz nueva y distinta. Ese saludo que te hacen, donde la mirada está presente, como si calara hasta dentro de tu corazón, pero al mismo tiempo enseguida la bajan como una...
eso de levantarse y encender la varita de incienso, poner la velita en aquellas construcciones que tienen ellos en todas las casas, y una serie de comportamientos donde uno está viendo que realmente están viviendo la espiritualidad de una forma personal, pero al mismo tiempo es algo muy general. Cada uno de ellos está haciendo su visión personal de lo sagrado que hay en cada acto que compone las horas y los momentos del día, y al mismo tiempo están sintiéndose hermanados sin renunciar a esa comunión colectiva que es lo que da garantía de apoyo, de consenso y al mismo tiempo de equilibrio y muchas veces de salud mental. Bien, como buscadora de la verdad que soy, o por lo menos así me reconozco, o me reconocen los amigos, de hecho pues he estudiado muchísimas cosas que tienen que ver con todo lo espiritual. Estudié teología siendo muy jovencita, con 20 años, y al mismo tiempo que estudiaba teología estudiaba medicina, luego el Reiki, el Magnify Healing, la sanación Zen, la terapia cráneo-sacral, y bueno, cada una de esas especialidades pues me ha aportado una información y una riqueza y una experiencia muy importantes. Lo más importante de todo seguramente es que entre todas ellas conforman un vínculo que viene a demostrar que todo está en todo, que no hay nada separado del todo. Como aquello que dicen de que todos los caminos conducen a Roma. Lo que pasa es que hoy ya no es Roma. Hoy ya es otra cosa. Esa mirada del humano que decíamos que expresa Jesús en el Evangelio con aquello de arráncate el ojo si ves que te estorba. Esa mirada es precisamente la que tiene la posibilidad, desde su planteamiento interior, de descubrir la interconexión que hay entre todas las cosas y de posicionarse en conciencia. A ver, yo quisiera poner un ejemplo que seguramente todos conocen. El cambio de visión es el que aporta un cambio en el interior y un cambio en la consciencia. Y por tanto, si somos coherentes, ha de transformar la acción en nuestra vida. Pero hay personas que consideran que las cosas son más estáticas y eso contradice la física cuántica, desde luego. Entonces alguien va a echarse las cartas, se echa en su casa o cualquier otro método adivinatorio y sale una tirada y dice, mira, la realidad es esta, esto. Las líneas energéticas que se cruzan y que se mueven aquí van derivadas a este desenlace y esto es así. A veces hay gente que tiene miedo de echarse las cartas por la influencia que eso pueda tener sobre ellos. No, a ver si me voy a asustar o me va a influir tanto que precisamente me va a limitar o me va a condicionar. ¿Qué ocurre si la persona, lo digo porque hay quien, después de estar mucho tiempo echando las cartas a otros, se ha dejado ese oficio porque se ha dado cuenta de que estaba proyectando sobre los demás su propia visión de las cosas y se ha retirado a hacer otras actividades mucho más o mucho menos interferidoras en la libertad de los demás, ¿verdad? Si la persona cambia su visión sobre lo que tiene ahí delante, sobre cualquier realidad del mundo, no ya plasmada en cartas ni en ningún sistema adivinatorio, sino lo que tiene en la vida y está tomando como lectura, caramba, pues que mi padre me ha hecho esto, que mi hermana no sé cuántos, todas las circunstancias que cada uno puede tener y son muy diversas. Si cambia su percepción y se cambia el diálogo interno, inmediatamente, por el efecto de la mirada, de la visión que tú realizas sobre eso, estás cambiando, no solamente tú, sino la propia realidad.
Y eso está en consonancia con la física química. La importancia del experimentador, física cuántica, la importancia del experimentador sobre el resultado. La expectativa que como experimentadores de la vida nosotros tenemos, la visión que ejercemos, la mirada que realizamos, está incidiendo sobre el desarrollo de los hechos, sobre los mismos acontecimientos. Es imposible no comunicar, nos dice Wittgenstein. Por mucho que queramos, es imposible. Vemos, cambiamos la comunicación interna y cambiamos la comunicación con el mundo que nos rodea. Bien, pues llegados a este punto, podemos decir que el poder de lo espiritual radica en esta capacidad de transformación de la persona. De manera que donde antes veía una cosa, a través de esa metanoia, que es un término griego que viene a expresar cambio de mente, es capaz de contemplar algo totalmente distinto, no ya en grado, sino en cualidad. Lo que es imposible de percibir por quienes no han sido tocados por ese agente transformador que recibe distintos nombres según el contexto y la religión, desde gracia, Espíritu Santo, Espíritu Claro, etcétera, etcétera. Es como en la física ocurre cuando un electrón salta de un orbital a otro y de pronto se transforma el elemento. Si nosotros pegamos el salto cuántico que transforma la visión de la cosa o de la realidad, eso pasa a ser otra cosa y la persona también está en otro nivel, cambia la vibración. Hoy se nos dice mucho desde diferentes puntos de vista, tenemos que elevar la vibración porque la Tierra o el panorama mundial está muy afectado, está muy tocado, hay mucha tensión, hay mucha inestabilidad para la convivencia. Entonces las personas que estamos en un estado de meditación o de oración o que hacemos algún tipo de transmutación de la realidad que contemplamos, un poco de alquimia, ¿no? Porque el pensamiento es una energía tan poderosa que está trabajando en ese sentido y se nos está invitando continuamente a elevar la vibración. Esto no solamente tiene que ver con el mundo de la espiritualidad o de la religión, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con el coaching, que tan de moda está. Yo estoy acabando la formación en experto en coaching y efectivamente el trabajo principal que puede ayudar a un cliente, a una persona que está buscando una solución para resolver un conflicto que tenga en su vida, siempre va a ser que se cuente la historia que se está contando de manera diferente. Y para eso tiene que llegar a percibirlo de la manera más adecuada que le permita el máximo de libertad de actuación y de bienestar dentro de sí mismo y de la colectividad a la que pertenece. Si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo. Todo está relacionado con todo. Todo está interrelacionado. Espiritualidad, mundo religioso, no está separado de otros aspectos del saber y sobre todo de lo que es la parte más importante, que es la que nos afecta a todos, la vida misma. Hay otra expresión de Jesús en el Evangelio, que se contiene en Mateo 7:7, que dice: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que a veces nos encontramos o con personas que insisten en que por más que intentan ver las cosas de otra manera, no se le producen cambios y se quejan irrevisiblemente. O incluso nos ha podido llegar a nosotros a pasar en un estado de desesperación. ¿Qué pasa aquí? ¿No? A veces es bueno recordar aquella desesperación que le entró a Moisés cuando
no, con la vara da la piedra y no sale agua, que quería que saliera al momento, ¿no? Y ante esa intransigencia de Moisés, que parte la vara y se cabrea, recibe una amonestación que dice: porque has dudado y has tenido esa impaciencia, no vas a ser tú el que vea la tierra prometida, ¿verdad? A veces ocurre eso. Puede deducirse de estas palabras mencionadas: pedid y recibiréis, llamáis se os abrirá, que hay una determinada actitud de la persona que ayudaría a la obtención de ese estado de transformación al que aludíamos anteriormente, ese estado de, digamos, de bendición, porque lo que hacemos cuando transformamos la realidad para bien es que en lugar de maldecirla como estábamos haciendo antes, caramba, bueno, podríamos decir todo tipo de expresiones, lo que dicen sapos y culebras, ¿no? Pero lo que hacemos es transformar, aceptar, asimilar, y a partir de ahí es cuando la cosa puede empezar a tener otro desenlace. La persona que busca la obtención de ese estado, decíamos, tendría que tener en cuenta lo que emana de estos verbos utilizados. Primero, de la actitud de pedir, ¿qué se desprende? Humildad. Pido, soy humilde, pero al mismo tiempo confío, porque si yo sé que me van a dar un tortazo cuando hago así, pues no lo hago. Estoy pidiendo con humildad y al mismo tiempo con confianza. Hay una completa confianza en que se va a realizar aquello que estoy pidiendo y necesitando. Y eso es contrapuesto a la impaciencia, a la exigencia, a la duda, porque precisamente me están negando o están interfiriendo en ese estado que al fin y al cabo se conecta con aquello que llamamos gracia o conversión, que es lo que daría la visión espiritual de coherencia. En otras palabras, aplicada a la situación actual, la espiritualidad transforma la vida de una persona conllevando una actitud que fusiona humildad y absoluta confianza en la existencia de las fuerzas supremas. Cuando alguien vive únicamente desde la estructura del hacer, realizar actividades, sin tener en cuenta el ser, no está contemplando lo espiritual en su vida. Ahora, tú puedes ser muy trabajador y hacer, realizar, pero le estás dando a cada acción un sentido espiritual, un para qué, un servicio, una superación personal, un mejor motivo, y estás trabajando y al mismo tiempo estás incluyendo lo espiritual. Cuando el ser humano se aísla de lo espiritual, la vida se vuelve monótona, se vuelve rutinaria, triste, y es objeto y es fruto de muchas de las depresiones y de los trastornos psicológicos que afectan a nuestra sociedad. De hecho, todas las crisis que estamos viviendo, tanto a nivel político como económico, social, etc., ya hay muchas voces que han expresado que no es tanto lo político, lo económico, lo que subyace ahí, sino una crisis moral, una crisis de valores, porque cuando el ser humano se pone a realizar una investigación en un laboratorio, el fin último, si está desligado de todo valor ético o moral, solamente está en lo lucrativo, pues va a afectar a la salud de todos, pero desde lo psicológico a lo físico, y eso lo estamos viendo, por desgracia, con el uso de muchas terapias y muchos fármacos. En lo relativo a la esfera del hacer, que abarca el mundo del trabajo, las tareas, las rutinas, estas, al impregnarse de la mirada espiritual, pueden alcanzar un nuevo sentido,
al permitirnos el ejercicio de unos dones o habilidades que nos hacen útiles para la comunidad, el cultivo de determinadas cualidades, como la disciplina, la paciencia y amabilidad para con los compañeros o clientes, el trabajo en equipo, la concentración y tantas otras como nos permita el enfoque que le demos desde nuestro ser. La espiritualidad requiere de constancia en la aplicación de perspectiva y método, pues cuando la visión de la realidad ha dado la vuelta y se ha instalado en el ser como verdad constatada, deja de ser algo accesorio para convertirse en algo esencial y necesario, deja de ser un adorno de la personalidad para pasar a ser el núcleo sobre el que todo gira, de forma casi imperceptible, pero cierta. Es a la luz de la espiritualidad desde donde podemos entender la visión de la zarza, aquella zarza contemplada por Moisés que arde sin extinguirse y le manifiesta su carácter sagrado. ¿Recordáis aquello, no? Descálzate, Moisés, porque el lugar que pisas es sagrado. De tal forma que de ahí surge la misión de salvar al pueblo hebreo, entonces esclavo de Egipto. Y qué curioso que el fuego que está viendo, la palabra fuego, se relaciona con el latín ignis, de donde viene dignidad, ignatius, el que porta, el portador del fuego, la dignidad es el fuego interno que te hace descubrir el sentido de tu existencia, el para qué, que en el coaching se utiliza mucho también. ¿Y para qué te sirve eso en tu vida? Le preguntamos a nuestros clientes. ¿O qué serías tú sin tu historia? Y entonces es cuando puede empezar a haber otra cosa. Este fuego interno que se instala en la conciencia de Moisés y que no se apaga ni de noche ni de día, nos da una explicación mucho más profunda de la que seguramente habíamos entendido cuando algún maestro o nosotros mismos leímos aquello, ¿verdad? Una vez que se instala ese fuego de autenticidad que te revela para qué estás aquí, entonces ya no puedes renunciar a tu misión. Y seguramente será Tomeu Oliver el que aclarará esto más, porque él tiene una conferencia que es Misión y Destino. Moisés ve ante sí un fuego que no se consume ni de noche ni de día, que le reclama un comportamiento de responsabilidad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, su pueblo. Ese comportamiento es precisamente el significado que el diccionario da a la palabra dignidad. Qué gran coherencia entre ese fuego que conecta con la propia dignidad y se abre a una misión personal ineludible. Pero atención, Moisés ha sido criado y educado como príncipe egipcio. Él se sabe merecedor de respeto y de libertad. Solamente alguien que se considera libre puede libertar al que está encadenado, porque su visión no ha sido aún transformada. Necesita ver el ejemplo de libertad y de fuerza en quien realmente se sabe así, para entonces comprender que él también tiene derecho a ello. De ahí la importancia de los pioneros, los primeros pasos que se dan en los cambios en el mundo. Y es precisamente lo que más cuesta, porque muchas veces el uno por el otro la casa sin barrer, pero en el momento que alguien da el paso hacia algo, a veces le sigue la multitud. La persona que ha conectado con la realidad de lo espiritual puede percibir la libertad de quien deja caer las ataduras que lo encadenan y percibir las cosas de una determinada manera, siempre igual, esclava de lo repetido una y otra vez, para pasar a gozar de la dignidad que supone el sentirse príncipe y libertador. Si nos vamos al cristianismo, tenemos esa expresión que dice: la libertad de sentirse hijos de Dios, amados por Él y herederos de su gracia. ¿Veis? Al final vamos interconectando una cosa con otra.
porque no está reñido ser cristiano y espiritual al mismo tiempo. De hecho, el encuentro con Jesús de Nazaret, cuando este encuentro es a nivel profundo, no permite quedarse únicamente cumpliendo los dogmas y rituales de la religión, sino que la traspasa para dar sentido a todo, generando misión y dignidad. Misión y dignidad que son propias de ¿quién? Del unigénito, el Hijo único de Dios, que somos ¿quién? ¿Jesucristo? No, y cada uno de nosotros. Únicos e irrepetibles. Cuando sentimos esa unicidad, que nadie es igual que nosotros, ni lo ha sido, ni lo va a ser. Por mucho que alguien diga que te pareces a, pero eso es tuyo, entonces tu dignidad es plena y el reconocimiento ineludible de tu misión y de tu libertad es cuando se puede llevar a cabo. Visto así, la espiritualidad es la condición propia del humano que le lleva al descubrimiento de sí mismo en relación con el mundo y con todo. Microcosmos y macrocosmos unidos en ella. Hombre y mujer, manifestaciones diversas del misterio de la vida de la dignidad, portadores únicos del fuego sagrado. Muchas personas se aplican el adjetivo de espirituales como quien se pone un broche o un sombrero. Luego en sus vidas no hay constancia de transformación que pueda ser motivo de aliento o superación ni para sí mismos ni para otros. Entonces algo está fallando. Y no es otra cosa que la coherencia. Por mucho que estemos en la era de Acuario y que esta venga regida por la individualidad, la originalidad y demás, la reducción de la espiritualidad a un sentimiento caprichoso y volátil solo puede conducirnos a inestabilidad y falta de seriedad, lo que redunda en falta de compromiso, que es otra de las cosas de las que adolece nuestra sociedad, cuando no en algo más grave, que ya decíamos al principio, que puede llevar a desequilibrios en la personalidad o incluso trastornos mentales. La búsqueda de la espiritualidad puede hacernos recorrer múltiples caminos, pero todos acaban en el mismo lugar, el centro del propio ser desnudo de engaños, temores y falsedades. Una vez hemos llegado ahí, todo es simple y natural, pero también mágico y grandioso. El simple hecho de abrir los ojos cada día puede llevarnos a la gratitud más auténtica por el milagro de la vida en nosotros y a nuestro alrededor. Y ahí os recuerdo lo que os he comentado de mi experiencia en la isla de Bali, donde, por cierto, me casé por el rito balinés, aunque ya estaba casada 24 años atrás por el rito católico. La oración es igualmente llave poderosa que abre secretas puertas. La alegría y el buen ánimo como compromiso con la vida y con los demás. Ritualizar la vida puede hacernos ver la realidad de una manera especial. Por ejemplo, si somos conscientes a la hora de la comida, del privilegio que supone el poder hacerlo, el beneficio y placer que puede aportar a nuestro organismo, el trabajo y cariño de la persona que lo ha preparado todo, entonces, tal vez podamos experimentar que todo eso es sagrado y que merece ser bendecido en nuestro corazón y compartirlo con los seres amados. Y cambia mucho el comer como una bestia a comer con un sentido de espiritualidad, de alegría, de gratitud, de compartir con los demás, ¿verdad? No por sencillos dejan de ser espirituales los momentos. Al contrario, bajo la mirada de la visión espiritual, todo se transforma y adquiere una nueva dimensión. Pues aquello a lo que no dábamos importancia adquiere un significado distinto. Como si el traje de todos los días se transformara en traje de fiesta, para nuestra sorpresa y regocijo. Incorporemos a nuestra vida la conciencia de aquel humilde chamán de una tribu en cuyo territorio había dejado de llover desde hacía tiempo. Comenzaba a ser peligrosa aquella situación para la vida en su aldea, así que comenzó un baile en el que supuestamente invocaba a los espíritus para que lloviera. Y llegó la lluvia, y lo mojó todo con su fresca caricia, y las mujeres pudieron llenar cubos, cántaros, ollas, tinajas, y bebían los animales, y todo el mundo reía. Alguien le preguntó, ¿cómo lo has hecho? Él respondió,
Simplemente recordé la sensación de la lluvia resbalando por mi piel. Sentí el barro resbalando bajo mis pies. Imaginé el olor de la tierra húmeda, el clamor del aire cuando se acerca el trueno que anuncia la tormenta. Agradecía todo el tiempo. Y ahí estaba la lluvia. Todo está en ti, pero nadie está separado del todo. Ante ese todo, llamémosle Dios, llamémosle universo, o como queramos, hemos de ser a la vez confiados y humildes, agradecidos y respetuosos, como corresponde a seres provistos de dignidad y libertad. Afirma Jorge Bucay que uno de los motivos por lo que la gente pierde la ilusión y cae en la depresión es porque necesita hacerse novio. ¿Pero novio de qué? De la vida. Te tienes que poner novio o novia de la vida. ¿Es qué ilusión tienen los novios en encontrarse y en todo lo que hacen? Cualquier mínimo detalle es una grandeza, es una maravilla. Pues mientras no cojas ese noviazgo con la vida, no estás sintiendo en plenitud el regalo que te ha caído. Podemos hacernos novios y novias de tantas cosas, pero por favor, si nos hacemos novios de la espiritualidad, que nos habla y nos convoca a un baile íntimo con ella, no andemos presumiendo ni alardeando de ello. Seamos simplemente coherentes en todo lo que hagamos y con todas las personas a las que tenemos en nuestro día a día, viendo en todo y en todos una gran oportunidad para ser reverenciados en el altar de nuestro corazón y para nuestro propio crecimiento personal. Seguramente a esto se refería el Maestro Jesús cuando decía aquello de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hoy el Maestro eres tú. Cada uno de nosotros. Nuestra tarea y nuestro reto con ese Maestro es fundirnos íntimamente con Él para llegar a ser realmente nosotros.